Ya es 12:30. Bien. A ver. Del grupo A, del grupo 3, a ver, llamo a Paola Condori. ¿Está? Raúl Carapi. Daniel es el delegado del grupo, ¿está? Buenas tardes, doctora. Sí, presente. Daniel, ¿que no está en tu grupo nadie de los que he llamado? Bueno, Daniel, a ver, ¿te has tomado la temperatura? Sí, doctora. Sí, ¿Cuánto doctora, tienes? 37. 37, doctora. 37. ¿Y con qué termómetro lo has tomado? Bueno, con el termómetro de mercurio en Lexil alguna vez. Ya, ¿y en axila tienes 37 o ya le has sumado 0.5? Sumándole con la corrección. Ah, ok. Porque cuando se toma en la axila, con el termómetro de mercurio, se aumenta 0.5, ¿ya? Jonathan Escalante. El ambiente en que estás, Daniel, ¿hace frío, hace calor, está temperado, más o menos? ¿Cómo es? Es un ambiente caluroso, entonces sí puede afectar el resultado. ¿Estás en polo o estás con chompa? Sí, con chompa, doctora. Hace frío. Ah, eso también. Sí, es que en realidad está haciendo un poco de frío en general en todo el equipo ahora, porque hoy día precisamente no ha salido el sol. Muy bien, empezamos. Pueden leer ustedes las competencias, la bibliografía. Entonces, vamos a hablar hoy día de fiebre en pediatría. La fiebre es el principal motivo de consulta, es un síndrome en general. O sea, no lo vamos a tener porque a la vez es un síntoma y a la vez es un signo, porque ustedes pueden probar. La mamá muchas veces, para que lo atendamos en emergencia, nos dice que tiene fiebre, pero llega el niño y no tiene fiebre. No es que no hay que creerle, pero hay que hacer varias preguntas para asociar y ver si realmente tenía fiebre o no. Si es leve, darán un tratamiento y si no es más, o sea, va a componerse además de otra signología, entonces tienen que quedarse al niño de repente en emergencia y tomarle algunos exámenes de laboratorio. La etiología de la fiebre no necesariamente va a significar infección. Puede tener un fondo inmunológico, alérgico o neoplásico. Todas las enfermedades del colágeno, por ejemplo, van a dar muchas veces o va a presentar fiebre el niño porque es un proceso inflamatorio. ¿Ya? Y eso es lo que indica la fiebre, una actividad inflamatoria. Tema de examen, ventajas de la fiebre. ¿Cuáles son las ventajas que un niño pueda tener fiebre? Porque aumenta la eficacia de los macrófagos, disminuye la replicación de los microorganismos y forma parte de una reacción de fase aguda ante una injuria. ¿Cuáles son las desventajas de la fiebre? Que cambios mayores a 5 grados de la temperatura habitual son riesgosos. Hay una alteración de síntesis proteica y permeabilidad de membrana, por lo tanto hay depresión de potasio intracelular. La mayoría de muertes se van a deber a arritmias cardíacas. Si se obvian las variaciones interindividuales, como estábamos hablando, el sexo, la edad, el ambiente en que están, el abrigo que tienen, etcétera, todo eso va a alterar la fiebre o la temperatura normal de las personas. Y tiene lugar también durante el día. Entonces, la temperatura corporal oscila entre 36 y 37,4. Algunas veces van a ver que se le llama febrícula cuando se tiene 37,5. A partir de ahí es febrícula, hasta 38 y 38 para arriba es fiebre. Hay ciertas variaciones, como hemos estado hablando, en función del lugar del organismo en que lo tomas. Es diferente, por ejemplo, tomarlo en el oído con un termómetro óptico especial para ello. Entonces, esa temperatura prácticamente no vas a aumentar nada, es la normal. Últimamente, la mayoría de las personas y por la pandemia se está usando los termómetros infrarrojos, ¿no? Y muchas veces se ha comprobado que no toman, o sea, hay un tiempo de uso y que después de verdad que no, o sea, como decir que se malogran,
no tiene validez porque se ha probado muchas veces en algunos pacientes y no marca igual que una de mercurio. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. Entonces, ¿cuál es lo normal? En axila 36,2, por ejemplo, en boca 36,8 que no se aumenta y en el recto 37,2 que tampoco se aumenta nada. ¿Cómo definimos a la fiebre? El aumento de la temperatura por encima de los valores normales que ya hemos reportado. Ojo que para el examen lo tomo aquí estos valores porque en alguna literatura pueden encontrar, por decir, de 36,2 a 37,4, ¿no? Pero vamos a trabajar con estos valores normales, que es 36 a 37,2 para cuestiones de casos clínicos en el examen o alguna pregunta de esta clase. La fiebre es una respuesta adaptativa de los vertebrados. Forma parte de la reacción de fase aguda ante una injuria, como ya lo hemos dicho. Tiene una etiología variada. Y el mecanismo es aumento de la temperatura a nivel del núcleo preóptico hipotalámico, donde va a regular todo lo que es fiebre y frío. La fiebre entonces es elevación de la temperatura corporal debido a cambio en el set point a 38 grados o más. Debemos conocer algunas definiciones como hiperpirexia, hipertermia, fiebre sin foco. Entonces, hiperpirexia, aumento de la temperatura corporal más de 41 o más debido a la presencia de infecciones agudas. Hipertermia, aumento de la temperatura sin cambio en el set point. Fiebre sin foco, duración es menor de 72 horas de evolución y no se descubre cuál es el foco después de una historia y examen físico cuidadoso, ¿ok? Hipertermia maligna, enfermedad hereditaria que se va a manifestar cuando el paciente recibe anestesia general. Se caracteriza por elevación de la temperatura, taquicardia, aumento de la frecuencia respiratoria, sudoración, rigidez y cianosis. Es importante también que ustedes en emergencia deben saber que, sobre todo en pediatría, si llega el niño con fiebre, tienen que disminuir esa temperatura. Luego vamos a decir los tratamientos, muchas veces con simplemente paños de agua tibia, o si es neonato, por ejemplo, descubrirlo totalmente, y basta y sobra para que el niño pierda el calor y llegue a temperatura normal. Una vez que tú has normalizado la temperatura del niño, o es necesario un antipirético inyectable, recién se vuelve a revisar las cosas que te parecía. Por ejemplo, cuando hay fiebre, la frecuencia respiratoria va a estar aumentada. ¿Ok? Cuando tú bajas la fiebre, de repente no hay esa dificultad respiratoria y solo se trata de, por lo más frecuente, una infección respiratoria de vías aéreas altas. ¿Ok? Entonces, eso quería mencionarles antes de que me olvide. Hiperpirexia térmica, subida de la temperatura que se va a presentar en los cuadros de insolación o golpe de calor. Y eso es lo que les decía, por ejemplo, golpe de calor es cuando hay una temperatura excesiva en el ambiente, ¿no? Desciende cuando esta condición es atendida. ¿Y cuáles son las características del golpe de calor que puede entrar en el examen? Fatiga, dolor de cabeza, confusión, mareo o incluso desmayo. Respiración sofocada, decrece la sudoración, piel caliente y seca. Aumenta el ritmo cardíaco, los latidos son más rápidos, lógicamente, y la orina es escasa. Otras definiciones que vamos a manejar en esto, síndrome febril. Si ya pone síndrome, quiere decir que hay otros síntomas y signos, ¿no es cierto? Aparte del aumento de la temperatura y la presencia de síntomas y signos. ¿Cuáles pueden ser? Circulatorios, digestivos, nerviosos, respiratorios, etc. Otras definiciones, hipertermia, aumento de la temperatura por encima de los valores normales debido a una disipación insuficiente de la pérdida de calor. Apirexia, sin aumento de la temperatura corporal. Disterermia, síndrome subjetivo de fiebre pero sin hipertermia. Entonces, en cuanto a la semiología de la fiebre, vamos a catalogarla por la magnitud, por el tiempo de evolución. Por la magnitud va a ser febrícula menos de 38. Fiebre moderada, 38 a 39,5. Fiebre grave o elevada, de 36,6 a 40,9. Hiperpirexia, de 41 a más grados. Por el tiempo de evolución, puede ser aguda, menos de 2 semanas, y generalmente se va a tratar de un proceso infeccioso. Subaguda, duración de mayor de 2 semanas, ¿ya?
que va a denotar una falla o resistencia al tratamiento. Y crónica traduce un proceso largo de evolución, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay muchos niños síndromes Down que tienen fiebre de origen central, porque cuando llegan a nosotros, por ejemplo, con alguna neumonía, etcétera, nosotros damos el tratamiento, el niño ya mejora clínicamente, pero va presentando fiebre de cuando en cuando y muchas veces la mamá nos dice, sí, en casa también presenta así. Entonces, si ya has tratado, ya mejoró todos los síntomas respiratorios, en la placa de repente se va limpiando y sigue con fiebre, pues quiere decir muchas veces que es de origen central, así le llamamos. También a veces esto lo presentan los pacientes que tienen PCI. Lo catalogamos aquí de acuerdo a las variaciones de la curva térmica. Y por favor van a aprender porque yo les puedo poner una curvita que les voy a enseñar ahorita los esquemas. Fiebre continua cuando hay variaciones de menores de 0.5. Remitente, variaciones más de 0.5. Es lo único que se diferencia de la continua. ¿Ya? Variaciones continua menos de 0.5. Remitente más de 0.5 sin llegar a valores normales. Fiebre intermitente, variaciones más de 0.5 pero llega a la normalidad durante el mismo día. Fiebre recurrente, fiebre que transcurre en días de fiebre, alternando con días sin fiebre. Puede ser tercianas o cuartanas. La temperatura de los tejidos profundos, ¿no es cierto?, del organismo va a permanecer constante con un margen de 0.6, que es la temperatura central. Por lo tanto, la temperatura de la piel aumenta y desciende con la temperatura del ambiente, lo que habíamos hablado. A ver, vamos a ir llamando del grupo 4A a Roberto Gallegos. ¿Está? Roberto Gallegos. Renato Larico. Sí, doctora. Ya, ¿te has tomado la temperatura? Sí, doctora. ¿Cuánto tienes? Ya 37.2. Ya, ¿en qué lugar del organismo tomaste? Me toca en la axila derecha. ¿Y qué termómetro? De mercurio. Ya, a ver si alguien tiene, les voy a ir preguntando a alguien si tiene infrarrojos. Se supone que tienes la edad más o menos de tu compañero Daniel. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué tan abrigado está y qué el ambiente en que estás? ¿Hace frío? ¿No? Bueno, estoy con polo y no está temperatura ambiente normal. No No, está por haciendo eso. frío. No ha llegado tampoco, no llega, no es un cuarto donde estás, un ambiente donde llegue el sol, por ejemplo, ¿no? Que te esté dando el sol en este momento. No. ¿Y cuál es tu temperatura? 37.2. Ya, listo. Son variaciones que lógicamente tendríamos que tomar la temperatura del ambiente. Era más fácil, por ejemplo, cuando ustedes se encontraban en el aula y medíamos a dos personas del mismo sexo o comparando también a personas del sexo contrario, ¿no? Por ejemplo, masculinos, dos masculinos comparábamos. ¿Por qué? Porque estábamos en el mismo ambiente. Pero es lógico también que muchas veces hay personas que sienten más fríos que otras, entonces se ponían chompa y otras no, estaban en polo, porque las clases siempre eran a esta hora. ¿Le has sumado 0.5, Roberto? No, doctora. Ya, entonces tienes 37.2, ¿me dices? Sí. Ya, entonces tendrías 37.7, ¿sí? A esta hora siempre se eleva la temperatura, eso es lo que también vamos a tocar más luego. Muy bien. Los recién nacidos o menores de 2 años, y sobre todo cuando están graves, se puede tomar rectal. Ya hay literatura que ustedes pueden buscar que está prohibido tomar temperatura rectal a todos los niños. Antes lo hacíamos. ¿Por qué? Porque es una temperatura definitiva. ¿Estamos? ¿Ok? Es la más fidedigna, por decirlo así. Entonces, sobre todo en varones está, digamos, limitado, salvo que sean así, recién nacidos o menores de 2 años y que estén en una condición grave. Porque muchas veces en la piel, por ejemplo, cuando un niño tiene sepsis, está frío. El hiene capilar está más de 2 segundos. Entonces tú tomas en la axila, no sé, en la frente, porque ustedes tienen que saber que incluso llegaban algunos termómetros
de lámina, una lámina negra que venían los jarabes de ibuprofeno y se colocaba y tampoco miden en la frente y tampoco miden exactamente, por decirlo así, la temperatura definitiva. Ya, tanto, solo para mencionar, supositorios para la fiebre y temperaturas rectales se ha prohibido, sobre todo en varones. Y pueden buscar la literatura, ¿no? Ok, entonces, si yo tomo al niño recién nacido menor de 2 años rectal, esta temperatura va a ser definitiva. En cambio, el axilar no va a ser exacto y lógicamente tenemos que aumentar 0.5. ¿Y por qué no, por ejemplo, se pone aquí oral? Porque pueden morder y el mercurio quedarse, pero recuerden que ese mercurio no es dañino, ¿no? Si se tragaran la bolita de mercurio no es tóxico, por decirlo así. Niños de 2 a 5 años, rectal definitiva, axilar, timpánica. La timpánica, por ejemplo, no se aumenta nada, ¿ya? En axilar siempre 0.5. Mayores de 5 años ya puedes tomar oral, que va a ser definitiva, ótica también, y axilar o timpánica. Entonces, la temperatura corporal aproximada en niños, ahí tienen, de acuerdo a la edad, más o menos allí, tienen la temperatura que tienen que más o menos fijar también. Para los casos clínicos, ¿no? Entre el niño es más pequeño, tiene la temperatura más alta, que el adolescente o ya de 13 años ya es menor. Hay modificaciones de la temperatura corporal por el sexo. Por ejemplo, las mujeres van a tener un poco mayor la temperatura que los varones. Y hablando de esto, a ver, vamos a llamar a una nena del grupo 5. Rocío, Doctora, ¿estás? doctora Ana, Sí. disculpa que la interrumpa, soy Nicole del grupo 1. Lo siento, me llamo al inicio, pero no pude conectarme, pero Ya. sé que Me interesa, tomado. Nicole. Ya, Nicole, dime, ¿te has tomado la temperatura? Sí, doctora, 37.1. Ya. ¿Y Rocío del grupo 5? Sí, doctora. ¿Cuánto? 37.4. Ya, todos están por encima de 37. ¿Y el lugar, Nicole, dónde estás? ¿Es caluroso, frío o más o menos temperado? Temperado, doctora. Ya. ¿Y con qué termómetro has tomado? Mercurio. De mercurio, o sea, todos han tenido. Alguien, por favor, nena, mujer, que haya tomado con termómetro infrarrojo. También se puede disparar, como se llama así, en la frente, en la axila, y va a modificar la temperatura. ¿Alguien que intervenga, por favor? Bueno, entonces avanzamos. Decíamos que hay modificaciones de sexo. Siempre las mujeres tienen un poquito más de temperatura que los varones. La edad, los niños es mayor, más o menos le ponen un promedio de 37,4, como pueden ver allá, de menores de 1 año, de 3. De 15 a 50 años, en donde están ustedes, 37 grados más o menos, y los mayores o viejos, como se llama, 36.5. O sea, va entre niño, más alta, adolescente y adulto moderado, y ancianos es menos. También va a haber cambios según el horario. Por ejemplo, 4 de la mañana va a ser más baja, ¿no es cierto? Y aún aquí en Arequipa, en este momento, en esta estación, está haciendo frío, tanto en la noche como en la madrugada, que es más. Entonces vean ustedes que es baja. A las 11 más o menos esto vuelve a subir. A las 14 horas vuelve a bajar. Entonces, teóricamente, antes me decían cuando estaban en el aula que tenían más o menos 36, 37,5, perdón, 36,5. En cambio, ahora los chicos que han intervenido tienen 37 arriba, ¿no es cierto? Están diciendo 2 de la tarde vuelve a bajar y ya 4 de la tarde vuelve a subir. Entonces, tengan en cuenta esto. Entonces, el control, ¿cómo es el control de la temperatura? Dentro de los mismos límites normales se va a equilibrar bajo 2 eventos fisiológicos, que es producción de calor y pérdida de calor. Para ello va a necesitar fenómenos fisiológicos reguladores y a su vez que son integrados por el sistema nervioso central. Entonces, ahora tengan atención porque va a entrar al examen. Producción de calor. ¿Cómo perdemos calor? Metabolismo basal, actividad muscular, radiación solar, ingesta de alimentos y la acción hormonal.
pérdida de calor por radiación, por conducción, por convección y evaporación. Entonces, conducción, que es el traspaso del calor por contacto directo a las superficies corporales con el exterior. Por este mecanismo se va a perder alrededor de 3%. Convección es la transferencia de calor de un lugar a otro por medio de un gas. En este caso sería el aire o el agua. Cuando el aire circula alrededor del cuerpo, barre el calor, que se ha calentado por contacto de la piel. Por este mecanismo se pierde aprox entre 12 a 15%. En radiación, vean ustedes que es lo más que se pierde, alrededor de 60%. En reposo, es el método principal de pérdida del exceso de calor corporal, aproximadamente el 60%. Expelido corresponde a la radiación. Y si la temperatura exterior es superior al cuerpo, este recibe el mismo método de calor irradiado. Evaporación, mecanismo principal. Cuando la temperatura corporal alcanza un cierto nivel, se suda. Al evaporarse el sudor, se enfría la piel y este enfriamiento se transmite a los tejidos, alrededor de 20%. Otro de los puntos importantes es que se pierde una caloría por cada 1.7 mililitros de sudor. Eso ténganlo en cuenta. Y la humedad del ambiente también es un factor fundamental, como ya lo venimos hablando. A través de la evaporación, el sudor enfría la piel y esta la sangre, pudiendo perderse hasta 585 calorías por litro de sudor. ¿Ok? Muy bien. Y entonces vamos a revisar los mecanismos termorreguladores que van a hacer redistribución del flujo sanguíneo. Van a intervenir el sistema nervioso autónomo, el sistema endocrino y conductuales. Entonces, la cadena de sucesos es la estimulación del microorganismo, endotoxinas u otras sustancias, se estimula la síntesis de citoquinas y prostaglandinas. La prostaglandina E2 es reconocida como principal responsable del aumento de la temperatura. La estimulación de la zona preóptica del hipotálamo anterior por elasticidad por exceso de calor provoca la sudoración. Los impulsos nerviosos que inducen la sudoración son transmitidas por el sistema nervioso autónomo a la médula espinal y luego por vía simpática hasta la piel. Funciones del pirógeno endógeno, tema de examen. Aumenta la proliferación de células B y T. Va a provocar mayor producción de anticuerpos, mayor actividad microbiana, mejor función quimiotáctica para polimorfonucleares y monocitos. Activa fibroblastos para sintetizar colágeno, que va a reparar los tejidos de infección. Y aumento de la liberación de lactoferrina en neutrófilos, lo cual produce la disminución del hierro sérico, inhibiendo así el incremento de muchos microorganismos. Y esto es un poco lo mismo, ¿no? La inducción de pirógenos va a producir pirógenos endógenos, entre ellos la interleuquina 1 y 6, y a través de las fibras periópticas del hipotálamo se va a sintetizar las prostaglandinas E2 y 1 y va a provocar cambios en el centro regulador. Se produce sudoración, vasodilatación y por lo tanto disminución de la temperatura corporal. Y cuando hay frío va a haber vasoconstricción, piloerección y calosfríos, por lo tanto aumento de la temperatura corporal. Y esto es lo mismo de lo que les acabo de decir. La temperatura corporal es regulada por un mecanismo de feedback negativo. ¿Lo repasan, por favor? Entonces, vamos a ver ahora la etiopatogenia de la fiebre. ¿Cuál es la causa por la cual va a haber fiebre? La reacción febril suele presentarse como resultado de la exposición del cuerpo a microorganismos infectantes, complejos inmunitarios u otras causas de inflamación. Estos agentes inductores estimulan la producción de pirógenos endógenos. Entre las citoquinas circulantes con acción pirógena se encuentran, ya hemos hablado, la interleuquina 1, alfa y beta, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, alfa y beta y el interferón. Entonces, por ejemplo, en infecciones por virus, clamidias, bacterias, parásitos, todo eso puede producir fiebre. También traumatismos mecánicos, enfermedades neoplásicas, accidente vasculares, mecanismo inmunitario y trastornos metabólicos agudos. Allí acá vemos los aparatos y sitios de medición de la temperatura. Los termómetros de mercurio son incapaces para detectar. Y por favor, los que tienen el termómetro de mercurio, vean y miren. Voy a llamar ahorita.
No mide tan altas de 42 ni tan bajas de 35. Además, responden muy lentamente a los cambios de temperatura. A ver, del grupo 6 vamos a llamar a Sayuri Panca. ¿Está? Luisa Rejas. Doctora. Sí, doctora. Mi compañera Sayuri está hablando, pero creo que se le escucha entrecortado. Ya. Luisa, ¿tienes un termómetro de mercurio por ahí? Sí, doctora. Ya. Quiero que me digas cuánto empieza arriba, lo máximo, y hasta cuánto tienes. 42, doctora. Llega a 42. 42. Ajá. Ya está. Entonces es lo que estamos diciendo ahorita, ¿no? Todos pueden ver en su casa, por eso me gusta a mí que, porque a veces no le haces caso, ¿no? Al termómetro, pero hay que conocerlo, igual que conocen un tensiómetro, igual que conocen un saturómetro, que cuando sean internos todos van a estar colgados de su saturómetro ahora, antes no era así. Y por favor vean, o sea, si tuviera más alta de 42, ese termómetro no lo va a medir. O niños, por ejemplo, neonatos con sepsis, están hipotérmicos totalmente, entonces no va a marcar. Por eso dicen muchas veces en emergencia, no sé si han escuchado alguna vez, no marca doctora, ¿no? Se le manda al interno a veces o a la enfermera, toma la temperatura, no marca doctora. ¿Qué quiere decir? Que está por debajo de 35, no sube nada la barra de mercurio. Otros son aparatos infrarrojos para el canal auditivo externo. Son especiales como están mirando en la figura, que ha probado ser mejores en registro de la temperatura. Hay aparatos electrónicos o acoplados térmicos a través, por ejemplo, el catéter pulmonar de Saint-Gans y termómetros de tira plástica, que es lo que les decía, que se no mide nada. Ahora, ya hemos visto los aparatos y vemos los sitios de medición. ¿En dónde se puede tomar? En la boca, en el recto, axila, en el conducto auditivo externo y la temperatura sanguínea de la arteria pulmonar. Por ejemplo, el termómetro que está usando en la foto inferior es un termómetro digital. O sea, va a salir exactamente la temperatura ahí. O sea, no mides la barra ni nada. Pero tiene el extremo de mercurio. Pero es digital. O sea, tú aprietas y sale ahí cuánto tiene. ¿Ok? Entonces acá tenemos los patrones de la fiebre que entran al examen. Yo les voy a poner la foto de esta como está a la derecha y ustedes tienen que saber qué temperatura es, cómo se llama. Entonces, hemos dicho la intermitente que se caracteriza por elevaciones, como pueden ver, alternadas, elevaciones y que baja o desciende hasta lo normal, por eso se llama intermitente. Entonces, ¿qué patologías pueden presentar? Septicemia, abscesos piógenos, sepsis urinaria, y biliar y TBC diseminada. Fiebre continua o en meseta, miren cómo está, no tiene la estructura del anterior, o sea, baja un poquito, vuelve a subir, baja. Y eso es aquella superior de 39 grados con oscilaciones de 1 grado, pero persiste la fiebre. ¿En qué casos se pueden presentar? Fiebre tifoidea, brucelosis, neumonía, neumocócica, TBC crónica. Ojo que estos ejemplitos que yo les estoy poniendo abajo no es la totalidad, ¿no? Sino los más frecuentes de ejemplos que pueden presentar esta fiebre. Fiebre remitente es muy similar, como pueden ver, a la fiebre intermitente, pero estas fluctuaciones pueden ser de 1.5, pero no llegan a lo normal. Miren, abajo está, bueno, acá dice 38.2, pero no baja de ahí. O sea, es hasta 39 o más, baja, pero no llega a lo normal. Esa es la diferencia con la otra, intermitente. ¿En qué casos se puede presentar la fiebre remitente? Fiebre reumática aguda, como habíamos hablado, todas las enfermedades del colágeno pueden presentar fiebre, bronconeumonía y paludismo, ¿ok? ¿Les gustan los patrones de la fiebre? Fiebre recurrente, caracterizada por periodos de fiebre alternos con periodos afebriles. O sea, mire, levanta, tiene fiebre, otro día no tiene fiebre. O al día siguiente otra vez fiebre, al día siguiente no. ¿Estamos? Llega a lo normal. Puede presentar en meningococosemias, malaria y paludismo. Disociación esfigmotérmica. ¿A qué se refiere? La disparidad de pulso y temperatura. Recuerden esto, que cuando muchas veces la mamá nos dice, tiene fiebre y ahorita le da paracetamol, con eso ha bajado, muchas veces nos vienen a decir, entonces tú tomas la temperatura, no hay fiebre, pero si tomas en un saturómetro la frecuencia
la saturación y la frecuencia cardíaca está elevada. Entonces, esa elevación, si persisten varias veces que le vas a tomar, ya es signo de que es fiebre. Entonces, pero hay casos en los que va a haber esta disociación. Se presenta con elevación de la temperatura sin incremento de la frecuencia cardíaca. ¿En qué casos podemos ver? Brucelosis, fiebre tifoidea y dengue hemorrágico. Entonces, repercusión sobre órganos y sistemas. ¿Por qué se llama síndrome? Porque se acompaña de otros, como cuáles: cefalea, mioartralgias, escalofríos, herpes labial, delirio y convulsiones. Tema de examen. Entonces, ustedes pueden ver aquí mecanismos de enfriamiento y síntomas principales, como son dolor de cabeza, sed, náuseas, calambres, letargo, confusión, ¿ok? Y al lado está más o menos lo que se pierde, ¿no? Que debe estar parecido al anterior. Síntomas acompañados de la fiebre en golpe de calor, por ejemplo. Agotamiento por calor tienen a la izquierda y a la derecha tienen golpe de calor. En agotamiento de calor hay fatiga, dolor de cabeza, sed intensa, debilidad muscular, calambre, sudoración excesiva, desciende el ritmo cardíaco, latidos más lentos, confusión, mareo. Y en golpe de calor parecido, la fatiga, dolor de cabeza, confusión, mareos, incluso el desmayo. Respiración sofocada, decrece la sudoración, piel caliente y seca, aumenta el ritmo cardíaco y latidos más rápidos. La orina es escasa. Y aquí vamos a ver los síntomas clínicos que vamos teniendo a raíz de que va descendiendo la temperatura. Entonces, ustedes pueden ver acá como normal 37,6 la temperatura rectal, 37 temperatura oral, 36 la relación metabólica aumenta en un intento de compensar la pérdida de color. Entonces, ¿qué es importante cuando estamos en 36? Que el metabolismo va a aumentar. 35 grados, va a haber tiritones de intensidad máxima. 34 grados, la víctima se encuentra consciente y responde, tiene la presión arterial todavía normal. No sé si les ha pasado alguna vez que hayan ido de repente a algún lugar donde hace mucho frío o algún lugar donde, por ejemplo, si han subido al Misti en el tiempo que nieva, entonces esto puede suceder. Y lógicamente en otros países donde realmente nieva, ¿no? Y hay nieve, hay cambios de estación que son muy marcados, ¿no? ¿Qué pasa a los 33 grados? Fuerte hipotermia por debajo de esta temperatura. 32, 31 grados. La conciencia va a estar disminuida, la presión arterial se hace difícil de determinar y las pupilas están dilatadas aunque reaccionan a la luz y ya no hay tiriteo. O sea, es mejor que el paciente esté con el tiriteo que no lo esté porque está más grave y seguro que la temperatura está más baja. A 30 a 29 grados hay pérdida progresiva de la conciencia, aumento de la rigidez muscular, resulta difícil determinar el pulso y la presión arterial y disminuye la frecuencia respiratoria. A veces, de repente les ha tocado a algún joven que se ha quedado muy borrachito en la calle, puede suceder esto, ¿no? Tengan cuidado los que les gusta doblar el codo. A 28 grados, ¿qué sucede? Posible fibrilación ventricular y por debajo de ello la muerte. Entonces, ¿qué repercusión hay sobre los órganos, otros órganos y sistemas? Por ejemplo, en el aparato circulatorio sabemos que hay aumento del gasto cardíaco y por lo tanto aumento de la frecuencia cardíaca. Metabolismo. La tasa metabólica va a aumentar un 15% por cada grado de elevación de la temperatura. Eso tienen que saberlo. Y en especial el catabolismo proteico. Por lo tanto, la fiebre va a originar disminución de peso y desnutrición si no se reponen las pérdidas adecuadamente. En el aparato respiratorio, la fiebre va a estimular el centro respiratorio y se produce hiperventilación, como les he referido, que muchos niños o neonatos, sobre todo, cuando tienen fiebre van a ver que tiene la frecuencia respiratoria aumentada y tirajes, pueden ver, ¿no? Sin que signifique que tengan neumonía ni nada, que puede conducir a la alcalosis respiratoria porque están hiperventilando. En el sistema nervioso, si la fiebre es muy alta, puede producir convulsiones, sobre todo en niños, y alteraciones del nivel de conciencia, sobre todo en ancianos. En repercusión en el equilibrio hidroelectrolítico y ácido base, la elevación de la temperatura produce una pérdida insensible de agua por el sudor. Ello está influido por el grado de fiebre, la hiperventilación
la humedad y la temperatura ambiente. Las fases iniciales aparece una alcalosis respiratoria, como hemos estado viendo, y en fases finales se puede producir una acidosis metabólica. Y en la orina, como pueden ver, la orina es escasa y concentrada cuando hay fiebre, ya que el agua se pierde por otras vías, por ejemplo, el sudor. En el sistema inmune, la fiebre actúa potenciando la acción bactericida y fagocitaria de las células del sistema inmune. Disminuye la disponibilidad de nutrientes necesarios para el crecimiento de los gérmenes invasores y va a aumentar la síntesis y la liberación de mediadores de la respuesta inflamatoria. Entonces, el tratamiento de la fiebre, ya para terminar, debe iniciarse el control de temperatura, ya sea por medios físicos o con antipiréticos. Es lo que les he dicho, porque si no van a ver en emergencia muchos niños que ustedes si dan vueltas o le hacen sacar a la mamá que vaya con el niño, muchas veces el niño debe quedarse y ustedes ya van actuando en contra de la fiebre y la mamá que vaya a sacar la hojita, ¿no? Porque en eso que a veces ustedes mandan, convulsiona el niño porque se subió más. Y porque la mayoría de mamás, cuando el niño tiene fiebre, a ver qué hace. ¿Han visto o no han visto? Ponen una frazada polar, otra más gruesa, etcétera, etcétera. ¿No? Hay pocas personas que sí realmente lo traen, por ejemplo, en un pijama, vamos a decir, de algodón delgado o de telita y una sábana encima, ¿no? Nada más. Eso ayuda a que baje la fiebre, ¿no? En cambio, si lo traen envuelto con 7 capas, va a subir la temperatura. Cuando ya tienes el diagnóstico etiológico del proceso febril, la fiebre causa mucha inconformidad al menor o presenta alguna complicación o factor asociado. Existen algunos procedimientos basados en la fisiología de la temperatura, probados por la experiencia clínica y útiles para descender la temperatura corporal y son fáciles de aplicar a cualquier persona y lógicamente se les refiere muchas veces, sobre todo a los niños que ya convulsionaron una vez por crisis febril o por culpa de la fiebre, se le indica a la mamá que no debe subir más allá de 38. Tiene que tener un termómetro en casa y tiene que estar atento cuando el niño empieza a tener algún síntoma respiratorio o fiebre y ya la tiene que tratar y se le da tratamiento para que llegue hacia la emergencia ya con medios físicos de repente o con algún antipirético para que el niño no vuelva a convulsionar. Se debe colocar en un ambiente fresco y ventilado, con lo que se logra favorecer la pérdida de calor por conducción. Si se le desnuda al paciente, sobre todo hacemos eso en niños neonatos o niños pequeños, porque los más grandecitos ya tienen el pudor y no aceptan a veces descubrirlos, ¿no? Ahora, cuando descubres a un niño, no está mal que lo tapes, también con una sabanita se tapa, ¿no? Va a perder calor, la sabanita no va a impedir eso. Cuando desnudas al paciente se pierde calor por irradiación y por evaporación, ¿ya? Al retirar la ropa y favorece la pérdida de calor por convección, que eso más lo hacemos en neonatos. Fiebre de difícil control, se hace la inmersión o mejor baño continuo en agua tibia durante 20 minutos, que es lo que hacíamos en el hospital del niño. Por ejemplo, había un espacio, incluso ducha, pero ahí ponían una tina grande y ahí los bañaban 10 a 20 minutos. Entonces, se va a suspender cuando hay calosfrío. No se recomienda los baños en agua fría y menos helada, ya que con ello vas a producir mayor vasoconstricción y escalofríos. Pueden provocar crisis convulsiva, estando sopor o incluso deterioro cerebral irreversible y muerte. Por lo que se trata de evitar. Hasta que encuentres el foco, tú vas bajando la temperatura. Recuerda eso. Medidas contraindicadas son los enemas de agua o bajar la temperatura con alcohol. El tratamiento con antipiréticos va a depender del grado de disminución de la fiebre, el tiempo en el que se consigue el efecto, vida media, presencia de efectos secundarios. Asimismo, debemos tener en cuenta la actividad clínica de cada antiinflamatorio no esteroideo, ya que no comparten la misma potencia como antipirético, analgésico y antiinflamatorio. Entonces, en el paciente pediátrico, lo que recomendamos es paracetamol, las dosis les van a leer, ibuprofeno, diclofenaco y metamizol, sobre todo inyectable cuando es grave, máximo 2 gramos, ¿no? Muy bien, está la clase hasta aquí. Entonces, ¿se han enfriado, se han dormido con la clase? A ver, vamos a llamar del grupo 7 a Brenda Cruz. ¿Está? Sí, doctora, dígame. ¿Qué te ha gustado de la clase? ¿Qué has aprendido? En general, bastantes cosas, doctora. Es bastante curioso. No lo tenían claro, La ¿verdad? presentación que nos ha dado, sobre todo de
de la temperatura en los niños, la fiebre y todo. Ok, cuando tú tengas un niño en tu casa, un visitante, un familiar o un vecino con fiebre, porque ustedes ya son doctoras del barrio, ¿verdad? Supongo que les han, ¿cómo se dice? Consultado. Ya son los doctores. ¿Qué vas a hacer entonces en casa cuando tengas a un niño? Niño hablo desde de recién nacido hasta 15 años, ¿no? Así hablamos. Incluso en el hospital del niño se atiende hasta 18. En el Honorio Delgado atendemos hasta 14, 11 meses. Pero bueno, ¿qué vas a hacer cuando tenga fiebre? Estaba con Brenda. Ah, ya, doctora, entonces le tomamos la temperatura con... Cualquier termómetro, ¿no es cierto? Con el que tengas. A ver, vamos a pasar a otra persona. Creo que está entrecortado. Viviana, ¿estás? Viviana Valdivia. No sé qué ha pasado con Brenda. Viviana, Sí, soy doctora. ¿quién eres? Viviana, doctora. Ya, Viviana, ¿qué vas a hacer? La misma pregunta, a ver, ¿qué vas a hacer cuando en tu casa tenga un niño fiebre alta? O sea, los cachetes van a estar colorados, etcétera. Y recuerden también, quizás no lo he mencionado, pero cuando el niño tiene fiebre más alta, siempre las mamás dicen, tiene fiebre en el cuerpo, pero en las manos no. ¿Qué pasa? Hay vasoconstricción, como hemos dicho, y las manos y los pies, las extremidades va a estar frío, pero el cuerpo está caliente. Entonces, ¿qué vas a hacer entonces, Viviana? Bueno, primero tendríamos que tomar la temperatura con cualquier termómetro que tengamos en casa. Uh-huh, No debemos de abrigarlo tampoco el niño, uh-huh. porque puede variar en la temperatura. Tampoco no debemos darle agua fría ni bañarlo con agua helada. Uh-huh. Pero ¿qué vas a hacer? Pues hay algo que puedes hacer en casa. O al vecino, en la casa del vecino. ¿Qué hemos dicho, pues? O sea, paños de agua tibia, eso es lo que vamos a hacer. O en una tina lo vas a bañar. Si tienen paracetamol, puedes darle la dosis de acuerdo a lo que ya tienes que aprender, porque ya están ustedes en quinto, ¿no? ¿O no? Sheila, ¿en qué año están? En quinto, doctora. Ya, entonces ya son doctores esto. No sé qué pasa con Viviana, a todos se les vale esto. Bueno, me quedo acá. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes. Ya. Sheila, entonces acabo, ya debe empezar el otro docente. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, Gracias, doctora. doctora. Hasta luego.